Esta noche quería presentarles a Jesús Mosterín. Él es bilbaíno, estudió en España, Alemania y Estados Unidos, es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Barcelona y desde 1996 es profesor de investigación del Instituto de Filosofía del CSIC, miembro del de Filosofía de la Ciencia de Pittsburgh, de la Academia Europea de Londres, del Instituto de Filosofía de París y de la Academia Internacional de Filosofía de la Ciencia. También es escritor. Introdujo en España la filosofía analítica, corriente de pensamiento caracterizada por el estudio del lenguaje con la pretensión de resolver los problemas filosóficos mediante el análisis de los términos que intervienen en la formulación y de eliminar las ambigüedades en la ciencia y la filosofía. También ha tenido un papel esencial en la introducción y desarrollo de la lógica matemática y la filosofía de la ciencia en España y América Latina. Además de sus actividades académicas, ha desempeñado funciones editoriales en varios países, sobre todo en los grupos Salvat y Hachette. También se ha involucrado en la protección de la naturaleza y la defensa de los animales. Jesús es seguramente una de las mentes más lúcidas de nuestro tiempo, hombre de mundo, además de un buen conversador, puede hacer gala de una sensatez sin fisuras y de un gran sentido del humor. El título de su conferencia es Ciencia y Religión, en la que va a abordar estas dos maneras tan distintas de representar el mundo y va a tratar de contestar a las preguntas: ¿en qué se diferencian? ¿Qué grado de fiabilidad tienen? ¿Son la ciencia y la religión incompatibles? ¿Qué papel desempeñan en el presente y el futuro previsible? Quería agradecerle expresamente a Jesús porque ha hecho un gran esfuerzo en estar aquí. Hoy ha tenido que coger 2 aviones, viene de otras jornadas que tenía en Vigo y bueno, pues quería agradecerle el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros en la Semana de la Ciencia de la Politécnica en Alcoy. Muchas gracias, Jesús. Bueno, pues vamos a hablar de la religión y de la ciencia. Entonces, nosotros pues somos, no somos máquinas ni somos ángeles ni cosas de estas. Lo que somos es animales. Y todos los animales necesitamos mapear el entorno en el que vivimos. Necesitamos construir en nuestras cabezas una especie de mapa del mundo en que vivimos. Por ejemplo, si somos cabras monteses que vamos saltando de roca en roca por los montes, pues si calculamos mal la distancia a la roca siguiente, nos caemos en el precipicio y nos matamos. Entonces, las cabras que sobreviven son las que calculan bien estas distancias y eso lo hacen porque tienen un mapa suficientemente preciso en la cabeza que ellas mismas construyen. Bueno, nosotros también pues construimos siempre mapas de la realidad para orientarnos, para saber a qué atenernos, para hacer cosas, y esta especie de mapa mental es lo que llamamos una representación de algo, que puede ser una representación teórica, puede ser una representación cartográfica, por ejemplo, si se trata de un territorio. Y para representar el mundo, bueno, hay cosas que conocemos y sabemos de antemano. Muchísimas cosas las sabemos nosotros porque estamos genéticamente preprogramados para saberlas, que son las más importantes, claro. O sea, por ejemplo, una cosa tan fácil como es hacer una división o una raíz cuadrada, pues a la gente muchas veces le cuesta hacerlo bien, y a los niños y tal. Sin embargo, cualquier maquinista de estas que venden en los supermercados por 10 euros, pues hace estas operaciones aritméticas muy rápidamente. O sea, eso son cosas que resultan muy fáciles de hacer, pero que nosotros no estamos preprogramados genéticamente para hacerlas y por lo tanto nos cuesta hacerlas. Tenemos que ir a la escuela. Es decir, las cosas que sabemos hacer se pueden dividir en cosas que sabemos hacer porque las aprendemos en la escuela o en la familia o donde sea, y cosas que sabemos sin necesidad de ir a la escuela, que incluye, pues, bueno, entre otras cosas, el hablar, que es lo que yo estoy haciendo. O sea, a veces quizá alguno de ustedes haya oído un poco la publicidad de los maestros y tal, de que es necesario ir a la escuela para hablar o para hablar bien. Eso es totalmente falso. No es en absoluto necesario. Cualquier niño
A los 2 años que oye oraciones a su alrededor, aprende y desarrolla la gramática de la lengua que oye. O sea, si un niño de aquí de Alcoy lo llevan ustedes a China, por ejemplo, pues este niño inmediatamente, al cabo de unas semanas, empieza a hablar en chino. O sea, oye unas oraciones así. Claro, si ya no es un niño, si ya es una persona, un adulto, pues entonces le cuesta bastante más. Pero el niño automáticamente es una especie de como de maduración. Así como pues cuando los niños o las niñas llegan a la pubertad se producen una serie de cambios, pues cuando llegan a los 2 años construyen gramáticas en su cerebro de lo que oyen. O sea, para hablar no hace falta ir a la escuela. Si uno quiere, por ejemplo, construir, qué sé yo, una pluma estilográfica, esto no lo sabemos hacer nosotros. Y entonces hay que ir a la escuela para aprender a construir una pluma estilográfica. Pero si uno quiere construir una cosa mucho más complicada como un ser humano, para eso no hace falta ir a la escuela. Eso es muy fácil y todo el mundo lo sabe hacer. Es decir, que hay muchísimas cosas, incluso muy complicadas y difíciles, que todos sabemos hacer. Cuando se programan las computadoras para hacer tareas, pues hay tareas que son muy fáciles de hacer. Tienen poca dificultad computacional. Pero hay otras que son muy difíciles. Por ejemplo, una cosa que cuesta muchísimo hacer con los mejores programadores y las mejores computadoras es reconocer las caras de la gente, reconocerlas bien, con luz, con sombra, afeitados, sin afeitar, con ojeras, sin ojeras. Es decir, nosotros reconocemos las caras de muchísima gente, nuestros parientes, amigos, conocidos, profesores, alumnos. Pero incluso conocemos muchísimas caras de gente que nunca hemos visto, más que en fotografías o en esculturas. Es decir, vemos una foto no sé quién de Obama y todos lo reconocemos. Vemos una foto de, incluso aunque no sea una foto de alguien actual, vemos por ejemplo una pintura de Napoleón y lo reconocemos. Y reconocemos las imágenes pues, de muchísima gente. Todos reconocemos una imagen de Stalin, una imagen de Hitler, una imagen no solo de políticos, reconocemos imágenes de mucha gente. Bueno, pues esto tampoco hace falta ir a la escuela para aprenderlo, afortunadamente, porque si no, como es tan difícil, nos suspenderían a todos. Esto lo sabemos porque estamos genéticamente preprogramados para ello. O sea, en la medida que podemos comparar nuestro cerebro pues, a una especie de computadora, nosotros tenemos en los lóbulos estos occipitales, o sea, la parte de atrás, lo de la nuca, aquí debajo, tenemos 2 zonas redondas que son unos coprocesadores específicos para calcular cabezas y caras, para reconocer caras. Y esto, ¿por qué lo sabemos? Que lo sabemos porque cuando se produce una hemorragia en esta zona del lóbulo occipital, entonces dejamos de reconocer las caras. O sea, por ejemplo, si en una persona se produce una hemorragia en esta zona y la destruye, entonces, no sé, si le preguntamos, ¿cómo se llama tu mujer? Pues lo sabe, se llama tal, tal. ¿Cuándo nació? Lo sabe. ¿Qué número de zapato calza? Suponiendo que lo sepa, pues lo sabe. Y sabe muchísimas cosas acerca de su mujer. Pero entonces su mujer entra en la habitación y dice, ¿y esta quién es? No la reconoce. Y no reconocemos, o sea, esta facilidad asombrosa que nosotros tenemos de reconocer las caras, pues nos parece lo más normal del mundo, porque, como digo, estamos fabricados para ello, estamos genéticamente preprogramados para ello. Bueno, entonces nosotros tratamos de, en fin, como todos los animales, tratamos en primer lugar de sobrevivir y en segundo lugar de reproducirnos, y que son las 2 actividades básicas que hacen que nuestros genes se transmitan a las próximas generaciones, por lo tanto que pervivan. Y estas cosas, pues nosotros, bueno, no voy a hablar de esto porque no es el tema aquí, pero digamos que nosotros necesitamos, como decía al principio,
para vivir y para sobrevivir, sobre todo, necesitamos tener una cierta idea de cómo es la realidad, de cómo es el mundo, de cómo es el entorno en el que vivimos. Y entonces hay muchas cosas pues, que las sabemos, como digo, de antemano. Hay otras que las vamos aprendiendo y tal, pero hay otras que en principio parecen muy potentes, muy poderosas, inquietantes, amenazadoras y nos producen algún tipo de pánico o de desasosiego. Por ejemplo, bueno, ahora estamos acostumbrados a vivir en ciudades de estas con casas y luz eléctrica, pero antes la gente vivía al raso. Y una tormenta, por ejemplo, era una de las cosas más espectaculares que había. Y en todas las culturas del mundo, pues las tormentas daban muchísimo miedo y producían muchísima inquietud. Y la gente se preguntaba, por ejemplo, qué sé yo, veía caer un rayo, y un rayo es una cosa espectacular. Bueno, hay tanto los rayos estos que van de una nube a otra, como los rayos estos que bajan a la Tierra, y estos rayos, pues, en fin, son peligrosos, son tremendos, son muy grandes, son misteriosos, meten mucho ruido, porque inmediatamente después viene el trueno, que es el ruido, digamos, del rayo. Y claro, entre las primeras preguntas de las que sepamos que se han hecho los seres humanos, pues están preguntas como ¿qué es esto del rayo? ¿Y por qué cae el rayo? Y la gente no tiene una experiencia propia acerca, no sé, de las interacciones nucleares fuertes o débiles o cosas de estas. Pero de lo que sí tenemos todos una experiencia propia, incluso los niños pequeños, es de la acción intencional. O sea, yo ahora tengo la intención de levantar estas gafas y estas gafas pues se elevan. Tengo la intención de pegar en la mesa un puñetazo y pego un puñetazo. Y si tengo la intención, que no la tengo, pero en fin, si la tuviese de matar a alguien, trataría de matarlo. Y entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué está muerto este señor? Porque alguien quería matarlo y lo ha matado. Es una explicación intencional. ¿Por qué se han levantado estas gafas? Porque alguien quería levantarlas y las ha levantado. ¿Por qué ha caído el rayo? Pues porque alguien quería lanzar un rayo y lo ha lanzado. ¿Y por qué lo ha lanzado? Pues porque estaba enfadado. ¿Y por qué estaba enfadado? Porque nosotros cuando estamos enfadados, pues a lo mejor cuando no había pistolas ni cosas de estas, le tiramos una piedra al que nos ha producido el enfado, una pedrada. Bueno, pues alguien que se ha enfadado nos ha tirado un rayo. ¿Y por qué se ha enfadado? Pues a lo mejor nosotros nos enfadamos cuando no nos obedecen o no nos hacen caso. Pues alguien al que no hemos obedecido, no hemos hecho caso, se ha enfadado con nosotros y nos ha lanzado un rayo como quien lanza una pedrada. Esta representación de la realidad no es una representación, digamos, verdadera, no corresponde a lo que es la realidad, pero es alguna representación. Y alguna representación, aunque sea falsa, es psicológicamente más satisfactoria y produce menos inquietud que la ausencia completa de representación. O sea, el no entender absolutamente nada produce mucho desasosiego. Y el dar algún tipo de explicación, bueno, pues, ¿de dónde vienen los niños? Pues vienen de París, o los trae una cigüeña. Bueno, no es una explicación muy veraz, pero de todos modos, esta explicación, en cierto modo, nos tranquiliza y nos satisface. Entonces, nosotros, hay cosas en la realidad y en la naturaleza que nos llaman la atención porque son como muy importantes en el mundo y muy importantes para nosotros y de las que nosotros dependemos en gran parte. O sea, por ejemplo, la tormenta. En todas las culturas, pues la tormenta es muy importante. O dicho en lenguaje religioso originario, vamos a ver ahora, la tormenta es un gran dios. Y siempre el dios de la tormenta es uno de los dioses fundamentales del Olimpo, diríamos, divino, de casi todas las culturas. Y quien dice la tormenta dice la lluvia. La lluvia es muy necesaria para nosotros, para las plantas, para la agricultura y tal. Y el dios de la lluvia pues es muy importante siempre. O sea, la lluvia no es que sea el dios de la lluvia, es la lluvia la que es un dios.
que en azteca, por ejemplo, en México, pues es Tlaloc, entre los mayas, pues es Chac, en cada sitio, pues va teniendo su nombre determinado. Bien, entonces vamos a empezar aquí. Los dioses, estamos hablando a nivel, digamos, básico e inicial de la religión, no estamos hablando de la religión judeocristiana. La religión en general, los dioses son las fuerzas de la naturaleza. O sea, en último término, las mismas cosas que representa la física, pues las representa la religión esta inicial. La diferencia está, por ejemplo, entre religiones como las judeocristianas y otras, y estas religiones iniciales, estas religiones básicas o arcaicas, es que los dioses de las religiones arcaicas son dioses que sí existen de verdad. Y son dioses patentes. O sea, las religiones arcaicas nunca apelan a la fe. La católica tradicional, los concilios y los pecados, de la fe es creer lo que no vemos. Esto ninguna religión se le ocurre decir una cosa así. Las religiones consisten en relacionarse y orar y en hacer la pelota a los dioses que existen, que son los dioses que se ven, son los dioses visibles, son los dioses patentes. Y cuando miramos al cielo, por ejemplo, durante el día, ¿qué es lo que más se ve? Pues lo que más se ve es el sol. ¿Y cuál es el sol? ¿Cuál es el dios principal en casi todas las religiones del mundo? El sol. Entonces, el sol, además es verdad que es un gran dios y además es verdad que dependemos completamente de él. Nosotros, por ejemplo, pues respiramos, en definitiva, gracias al sol, porque gracias a la energía del sol, las plantas pues, producen el oxígeno que nosotros respiramos. Comemos gracias al sol, todo es gracias al sol. No nos morimos inmediatamente de frío porque el sol calienta a todo el planeta y en especial nos calienta a nosotros. O sea, si el sol se apagase, la luz tarda 8 minutos en llegar del sol aquí, pues en 8 minutos nos moriríamos todos, de golpe. Y todos los seres vivos y todas las plantas, o sea, el planeta se convertiría en un cementerio. Entonces el sol es muy importante para nosotros. Y como digo, el sol es un dios, pero es un dios patente. Es un dios que evidentemente existe. A nadie le vamos a decir, tienes que tener fe y creer en el sol, pero joder, estás ciego, ahí está el sol. Y bueno, y por la noche, pues la luna, ¿no? Vemos la luna, ¿cómo que fe? Ahí la tienes, la luna. Etcétera. Y quien dice eso, pues dice la tormenta, y dice el rayo, y dice la fuerza, y dice el amor, y dice todo lo que ustedes, todas estas cosas existen, y todas estas cosas son dioses. Entonces, lo que pasa es que, como he dicho antes, nosotros tenemos experiencia en nuestras acciones como agentes intencionales y entonces a estos dioses, pues en un momento dado hemos empezado a asignarles un papel causal en cosas con las que no tienen nada que ver, simplemente diciendo que tenían determinadas intenciones, que es básicamente a lo que se llama el animismo. O sea, el animismo consiste en dar explicaciones intencionales de los hechos naturales y sociales que no los tienen. O sea, el animismo consiste en pensar que por detrás de cualquier fenómeno siempre hay una intención que lo está causando y lo está produciendo. Y es una manera bastante normal de pensar entre la gente pues, primitiva, en definitiva. Por ejemplo, en los sitios, bueno, en África hay todo tipo de cosas, hay sitios que no están atrasados, pero hay muchos sitios que están muy atrasados. Y entonces en esos sitios, pues es muy difícil que poco a poco vayan penetrando cosas como la medicina, porque para ellos, si alguien se pone enfermo, está claro que hay una intención detrás. O bien hay un dios o un demonio o algo que ha enviado la enfermedad, o bien hay un vecino que tiene el mal de ojo, o hay una bruja, o hay alguien que tiene la culpa. Es decir, el principio de la causa en griego se dice aitía, y la palabra aitía en griego originalmente lo que significa es culpa.
La noción original de causa es la noción de culpa, es decir, ¿cuál es la causa de esto? Lo que la pregunta originariamente significaba ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Quién es el culpable? Y siempre se pensaba que había un culpable de todo. Entonces, si yo tengo dolor de cabeza, pues hay un culpable, la bruja, que la quemen. Si hay el tío este que me ha echado el mal de ojo. Van ustedes a los mercadillos, en los sitios incluso en el sur de México y Guatemala, van a los mercadillos en Chiapas y tal, y ven todo tipo de remedios que ponen en los chiringuitos y que venden, y contra el no sé qué, y contra diversas dolencias y enfermedades, y siempre hay también remedios y medicamentos contra el mal de ojo. Contra el mal de ojo, pues, qué sé yo, rabo de no sé qué, pasado por no sé cuántos. Bien. Y luego, pues hay las cosas que son importantes en un momento determinado, en una situación determinada, pues también son dioses, como por ejemplo cuando en el Paleolítico nuestros ancestros vivían de la caza, pues entonces para ellos eran muy importantes los animales. Por un lado, se los comían, si podían. Por otro lado, tenían que evitar ser comidos por ellos. Por otro lado, cuando se los mataban y los comían, tenían mala conciencia y tenían miedo de que entonces esos animales, que también eran dioses, los castigasen. Y entonces tenían unos complicados mitos y liturgias que no conocemos, porque solamente conocemos bien estas cosas desde que hay escritura, y ahora estoy hablando de unos momentos anteriores a la escritura, que todo lo que tenemos son restos arqueológicos y cosas de estas. Pues, como digo, había que, a los animales a los que se cazaba había que aplacar. O sea, se cazaba, por ejemplo, a un bisonte, pero al mismo tiempo se pedía perdón al dios bisonte y se le hacían ceremonias de homenaje para aplacarlo. Al mismo tiempo era una gran tragedia porque nuestros ancestros, pues si trataban de cazar y no lo conseguían porque había poca caza, pues ellos tenían que propiciar, tenían que hacer cosas y ceremonias para que a estos animales les fuese bien y se reprodujesen mucho. Y bueno, y nosotros, los primeros testimonios que conservamos de esta cultura, digamos, religioso-artística, como la queramos llamar, pues son las pinturas, en Europa, por ejemplo, las pinturas rupestres. Entonces, en Europa las pinturas buenísimas, rupestres más antiguas que conocemos son las de la cueva de Chauvet, de hace unos 31.000 años, y algo más, 31.000, 32.000, 33.000, de la cultura auriñaciense, y luego de la cultura magdaleniense más reciente, de hace pues 15.000, 17.000, 18.000 años, pues también hay pinturas como las de Lascaux en Francia o las de Altamira en Cantabria, en España, etc. Y también conocemos, porque algunos pueblos y tribus, algunas de los bailes y ceremonias para aplacar a los animales cazados. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, leonas representadas en la cueva de Chauvet. Fíjense ustedes en lo bonita que es esta pintura. Fíjense ustedes en lo bien pintadas que están estas leonas. Es que aparte de ser guapísimas, es que tienen una vivacidad y les brillan los ojos, tienen la boca. O sea, quien pintó esto, pues evidentemente era un gran pintor. Lo que pasa es que seguro que no pretendía hacer una exposición de pintura, porque entre otras cosas lo pintaba en lo profundo de una sala oscura, de una cueva, a la que era muy difícil llegar arrastrándose durante un gran espacio y llevando antorchas y tal, porque allí no se veía nada. O sea, un asunto muy misterioso. Si yo decía antes que apaguen un poco las luces aquí, imagínense ustedes, estos que pintaban estas maravillas, las pintaban en completa oscuridad, solo con una especie de cosa echando un poco de fuego al lado, una pequeña antorcha. Estos son caballos de la cueva de Chauvet, de esta misma cueva en Francia,
digamos, en el sureste de Francia, por el norte de la Provence. Y estos caballos, pues también, pues lo mismo, fíjense ustedes, qué bien pintados que están. Y hacían también pues sus ceremonias estas para los caballos. Este es de Altamira, este es un bisonte y bueno, pues también un bisonte muy bien pintado. Y estos animales eran los que más trataban de cazar, los bisontes, los caballos, en fin. Los leones no, desde luego, pero había leones, claro. Y había hienas, y había, o sea, la relación esta de cazar era una relación mutua y simétrica. Se cazaban unos a otros y estos ancestros nuestros, pues por un lado, estaban muy preocupados de cazar y estaban muy preocupados de no ser cazados. Vivían ahí en el filo de la navaja. Este es un yaqui. Esto es una foto que he hecho yo, viendo al yaqui este. Los yaquis que viven en el norte de México, en el noroeste de México, pues estos cazan y cazaban y siguen cazando a los ciervos. Por eso verán ustedes que este yaqui lleva una cornamenta de estas, unas astas de ciervo en la cabeza. Y está bailando. Y está bailando lo que se llama, en México le llaman la danza del venado. Porque ellos no dicen ciervo, porque claro, como ellos no pronuncian la C, lo pronuncian igual que la S, tienen un problema de confusión semántica entre siervo y ciervo. Entonces, para no como si uno dice, por ejemplo, pues en casa tengo 3 siervos, no se sabe si son de los que tienen astas o no. Entonces lo que ellos dicen es, para ciervo dicen venado. Bueno, entonces los venados. Pues esto es la danza del venado. Entonces en esta danza, los que la danzan se identifican tanto con el ciervo, con el venado, que ellos son un ciervo y son un venado. Y entonces, como los han matado y los han cazado, ellos sufren muchísimo. Y entonces gritan y se revuelcan y se retuercen por el suelo de dolor. Y entonces realmente están identificándose con el dolor que ellos mismos le han producido al venado en esta relación, al mismo tiempo pues de querer comerse al venado, pero de tener mala conciencia y pedirle perdón, digamos, identificándose con él. Porque siempre estos dioses tenían, por así decir, un dios único de la cosa, o sea, el dios venado, en Egipto antiguo el dios gato, por ejemplo, que era Bastet, un dios gato, pero luego había cada uno de los gatos, que había muchísimos en el México antiguo, y cada uno de ellos era un dios también. Por eso los gatos, cuando se morían, los embalsamaban. O sea, de la antigua cultura egipcia se conservan muchísimas momias y la mayoría no son de hombres y mujeres, mucho menos de faraones, claro, que no había tantos. La mayoría son momias de gatos. Bueno, este yaqui está, por así decir, participando en esta ceremonia. Bueno, luego, porque bueno, hay que ir un poco deprisa en estas cosas, porque no tenemos tiempo, los dioses, ya cuando pasamos del paleolítico al neolítico, es decir, los hombres se hicieron sedentarios, ya no andaban nomadeando de aquí para allá como antes, se hicieron agricultores, en fin, hubo la más grande revolución que ha habido en la historia de la humanidad, sin duda, ha sido la revolución del Neolítico, de la que todavía nosotros, digamos, vivimos y participamos. Pues en esta ya empezaron los dioses que ya había en el Paleolítico, se consolidaron, algunos perdieron importancia, otros la ganaron. Y claro, las grandes fuerzas de la naturaleza seguían siendo grandes dioses. El Sol, evidentemente, gran dios, la Luna, Venus. Si ustedes por la noche ven el firmamento, hay muchas estrellas y tal, pero si lo ven, por ejemplo, al anochecer, ninguna se compara en brillo y en belleza a Venus. Por eso, la gran diosa. En la cultura sumeria, que es la primera cultura urbana que conocemos, el primer mito religioso que conocemos es el mito de Inanna.
de la diosa Inanna, que es al mismo tiempo la diosa del amor, la diosa del sexo y la diosa de la guerra. O sea, es en definitiva la diosa de la energía. La diosa Inanna es la que da fuerza y da energía y pone, digamos, excitados y cachondos y lo que haga falta a todo el mundo. La diosa Inanna, que era la diosa más importante, y era la diosa de Uruk, que es la primera ciudad que existe y la ciudad más importante de Sumer. Entonces, cuando luego los sumerios fueron sustituidos en el dominio por los acadios y por los babilonios, y entonces se convirtió Inanna en Ishtar, la diosa de Babilonia, la puerta de Babilonia, que seguía siendo la diosa del amor y la guerra. Luego, entre los griegos que fueron por allí, aprendieron que la diosa de la belleza y del amor y tal, pues era esta que había sido Inanna y luego Ishtar, pues que era Afrodita, la llamaron los griegos. Y luego cuando los romanos se pusieron en contacto con los griegos, pues la llamaron Venus. Pero Inanna, Ishtar, Afrodita, Venus son nombres distintos para la misma diosa, que entre otras cosas es la diosa de la belleza. Y cuando uno mira el cielo nocturno, ¿qué es lo más bello que encuentra? Venus. Y por eso en todas las culturas nosotros decimos que este es el planeta Venus, porque es el más hermoso de todos. Y los romanos le dieron ese nombre, pero los griegos también, cuando escribían de astronomía, le llaman el planeta Afrodita. Y los que inventaron la astronomía, que fueron los mesopotamios, pues le llamaban el planeta Ishtar y antes todavía el planeta Inanna. Entonces los dioses estos ya en el Neolítico solían ser a la vez un dios que representaba una fuerza o un concepto, una cierta como personalidad y un astro. O sea, por ejemplo, el dios de la guerra es Marte, pero Marte también es un astro, es el planeta este rojizo, que por eso es rojizo, porque anda ensangrentado, siempre batallando y tal, pues anda siempre hecho un Cristo de sangre y tal, y por eso lo vemos rojizo. Este es Marte. Bueno, y todos los demás, no vamos a... El cielo, la tierra, bueno, en muchísimas de estas mitologías y religiones y tal, pues se dice que al principio había el cielo y la tierra, entonces el cielo y la tierra se conciben también muchas veces como una especie de pareja que hacían el amor y tenían hijos, y los hijos eran las diversas cosas que vemos, pues el mar y tal, las historias se complicaban. Entre los griegos uno de los hijos era el tiempo, Cronos. Pero entonces era un mal hijo porque lo primero que hizo es comerse a sus padres, lo cual significa es que el tiempo nos come a todos. Pues ya empezó por comerse a sus propios padres. Bien. Luego hubo una etapa algo posterior en la que ya aparte o por encima de las fuerzas de la naturaleza y de los astros y todo esto, pues la religión empezó a reflejar la estructura político-social. Y entonces, así como los seres humanos, pues ya a partir de un cierto momento se pusieron a intrigar y a hacer conspiraciones y a hacer guerras y a hacer revoluciones y asambleas y, en fin, a ver caudillos y a ver reyes y a ver, en fin, pues todo esto se proyectó también sobre el mundo este divino. Y entonces pues, había la asamblea de los dioses, en todas estas religiones de las que he hablado, y entonces la asamblea de los dioses elegía o simplemente uno, como era el más fuerte, pues se imponía allí. Y acababa viendo un rey, un dios, perdón, que no solamente era un dios, pues como todos los dioses, muy importante y tal, sino que este dios tenía una especie de primacía política, era el rey de los dioses, el que ejercía su soberanía sobre los demás. Y lo mismo las ciudades mismas, que eran los estados, entonces diríamos las ciudades, tenían su dios. Por ejemplo, Palas Atenea era la diosa de Atenas, de la ciudad de Atenas, que se llamaba Atenas por su diosa, Palas Atenea. En Mesopotamia también cada ciudad tenía su dios o su diosa, Uruk, la ciudad de Inanna, pero los mesopotamios nunca dirían que cada ciudad tenía su dios. Lo que decían era lo contrario, decían que cada dios tenía su ciudad.
Y entonces cada dios tenía su ciudad y Dios, o sea, eran, por así decir, economías, como quien dice, socialistas, donde todo era del Estado, todo era del Dios. Es decir, toda la tierra de una ciudad mesopotámica pertenecía al Dios de la ciudad. Lo que pasa es que el dios, como era muy importante, era un gran señor y tal, pues tenía sus administradores y capataces que se ocupaban de administrarle, que eran los sacerdotes. Entonces los sacerdotes tenían voto de pobreza, no tenían nada, pero en nombre del dios también. Entonces pues ya empezó a organizar la cosa, se construían grandes graneros, ellos pues daban recibos, lo cual entre paréntesis fue el origen de la escritura y la aritmética. Claro, ya cuando empezaron a ponerse en plan más complicado económicamente, pues también necesitaron más registros, más. Bien. Y esto, bueno, pues estos dioses, pues en concreto el dios de la ciudad, claro, no todos los dioses eran iguales entonces. Y si una ciudad durante un tiempo adquiría la hegemonía, y en sus guerras y en sus comercios o lo que sea, se imponía a las demás, esto lo que significa, no decían que la ciudad, decían que el dios correspondiente a esa ciudad era el rey de los dioses y se imponía a todos los demás. Si había una guerra entre el dios de esa ciudad, que era el dios principal, de esa ciudad, de otra ciudad enemiga, que ellos decían que era una guerra entre el dios de la ciudad y el dios de la ciudad enemiga, y ganaba la ciudad enemiga y destruía la anterior, entonces todos los mesopotamios en sus registros históricos describen el acontecimiento como que el dios tal le ha machacado la cabeza al dios cual y se ha impuesto, y ahora el rey de los dioses es este. Entonces, de cierto modo, una religión casi experimental o empirista, es decir, que claro, que este dios era superior al otro tampoco era un tema de fe. Evidentemente, si les había cascado a los de esta ciudad, pues era porque era evidentemente el dios más fuerte. Bueno, y cosas de estas, la guerra, el amor, la justicia, la medicina, la escritura, pues iban teniendo sus dioses. Aquí ven ustedes en el Egipto antiguo, pues una de tantas pinturas tan bonitas que hacían los egipcios antiguos también. Y entonces aquí ven ustedes a la izquierda a Horus, que tiene varias calidades, pero en su calidad de dios del sol. Ven que tienen encima de la cabeza, tiene un gran sol. Entonces está contemplando una especie de juicio porque alguien se ha muerto y entonces estos dioses menores, que es el dios este que tiene cabeza de chacal, a la izquierda es el dios Anubis, que es el dios de los muertos, y el dios este que hay a la derecha es Tot, que es el dios de la escritura, el dios, por esto también de los profesores y de los intelectuales, digamos, que tiene cara de ibis. Bueno, pues estos dioses están aquí, hay alguien que se ha muerto y entonces están colocando sus méritos y sus pecados, diríamos, sus faltas en los platillos de la balanza para ver cómo queda esto. Y ven ustedes, por ejemplo, que esta cosa que hay en el platillo izquierdo de la balanza lleva en la mano un signo que es el Ang, que es el signo de la energía, para que le dé energía y suerte. Bueno, habíamos dicho que, entre otras cosas, es Horus, dios del sol, pero es que en Egipto había cantidad de dioses del sol. Pero el principal de todos era Amón, que le ven ustedes aquí. Entonces Amón es un carnero, porque Amón, como los dioses egipcios, siempre aparte de un astro y de un concepto y de un tal, también eran siempre un animal. Cada dios tenía su animal. Y entonces, bueno, pues este carnero era Amón. Entonces, si a ustedes les interesa la paleontología o hacen colección de fósiles, pues algunos de ustedes tendrán un amonites, estos fósiles que se llaman amonites. Y se llaman amonites en honor del dios Amón, porque se
parece que se supone que se parecen los amonites a los cuernos de un carnero. Y como el dios carnero es Amón, entonces, bueno, el arqueólogo que les dio nombre le pareció que estos fósiles tenían esta forma en honor del dios Amón y los llamó amonites. Y nosotros les seguimos llamando igual. Pero este dios, que es el gran dios Amón, si van ustedes a Karnak, en Egipto, pues los grandes templos de Amón. Y Amón, lo mismo que pasa con Horus, ven ustedes que encima de la cabeza lleva el sol, lleva esta gran circunferencia, o sea que evidentemente a nadie en su sano juicio le cabía la más mínima duda de que el dios principal, o un gran dios, era el sol. Esto es... aquí estamos con los aztecas en México. Esta es lo que se llama la piedra del sol, que pueden ustedes ver en México si van al Museo Nacional de Antropología, que es muy grande. Aquí parece una cosa pequeña, una cosa gigantesca, más aquí no cabría porque pasaría el techo. Y, bueno, y que forman parte del culto al sol, que era también el principal dios de los aztecas. Aquí tienen a los incas, a los de los Andes, del Perú y Bolivia y tal. Entonces aquí tienen ustedes en fin, el sol, que está ahí como dios patente, y este es el inca, es decir, el rey, digamos, que está en una ceremonia rindiendo culto al sol. Y esto es una especie de revival actual, medio para los indígenas, medio para los turistas, del asunto este de las ceremonias en honor del sol. Porque toda la ciudad de Cuzco, que era la capital del imperio este, del Tayantinsuyo, toda esta ciudad pues estaba dedicada al sol. Y esto que ven aquí, esto es el gran templo del sol de Cuzco, que se llama el Coricancha. Y naturalmente lo único que es del templo original es la parte de la mitad para abajo, porque el otro es una iglesia que construyeron los españoles encima. O sea, era una táctica habitual, como esto de los dioses, pues siempre pues tampoco cambiaba tanto, incluso con los cristianos o con los árabes y tal, siempre para demostrar la superioridad de un dios sobre otro, no había mejor, digamos, instrumento que hacer que el nuevo dios le pisara al viejo y se colocara en su lugar. Entonces siempre construían el templo sobre el otro. Es decir, por ejemplo, los cristianos pues construyeron sus primeros templos sobre los romanos. Cuando llegaron los musulmanes construían su mezquita sobre los templos cristianos. Cuando los cristianos conquistaban las tierras, pues en Sevilla pues solo queda la Giralda, pero más construyen una gran catedral cristiana. Y en Córdoba pues también destruyen la parte central de la mezquita y hacen una catedral. Y aquí, pues cuando llegan los españoles a Cuzco, por un lado se maravillan de este templo, que además todo estaba, Coricancha significa el templo de oro, porque como se suponía que esto era en honor del sol, pues todo estaba cubierto de oro y todo relucía precisamente a la luz del sol. Entonces esto bueno, pues el oro lo fundieron y se lo llevaron y sobre el templo de piedra pues construyeron una catedral cristiana. Bueno, con esto, como ven ustedes, también nos hemos extendido ya suficientemente, que inicialmente pues tratamos de entender el mundo, sobre todo las cosas más poderosas o que más miedo dan o que más influencia tienen. Entonces, la primera conceptualización que hacemos de estas cosas es decir que son dioses. Y esto pues cumple a un nivel más primitivo o más arcaico un papel parecido a lo que hacemos ahora cuando hablamos de las partículas elementales, de las fuerzas elementales, y hablamos de los conceptos básicos. Bueno, esto, como hemos hablado, los egipcios, los aztecas, los no sé qué, pues
para no dejar sin mencionar al Extremo Oriente, ahora nos hemos ido a Japón. Y esta es la diosa, este es Amaterasu. Amaterasu, que es una diosa, es el sol. Y es el más grande dios también en la religión tradicional sintoísta japonesa. Y todavía ahora, oficialmente, aunque ya nadie se lo toma muy en serio, pero oficialmente en Japón lo que distingue al emperador del resto de los mortales es que el emperador es descendiente directo del sol. O sea, en un momento dado el sol tuvo hijos humanos y estos tuvieron otros y tal, y por lo tanto el emperador, su nombre oficial es el hijo del sol, lo cual pues representa la gran importancia esta que claro, si eres hijo del sol, pues ¿qué más puedes pedir? Y aquí ven ya, pues sin religiones y sin nada y sin ciencias, es simplemente el sol, que evidentemente es muy bonito y evidentemente pues es muy, muy importante y muy poderoso. Y aquí tienen una representación científica ya del sol. Nosotros hemos aprendido, pocas cosas son tan estudiadas como el sol, claro, porque seguimos con la religión solar, y el sol pues lo hemos ido estudiando y más y más y más y más, pero en vez de contar pues historias, pues hemos ido conociendo cada vez más de él y hemos encontrado maneras, por ejemplo, porque mirar al sol incluso nos daña la retina y nos puede volver ciegos. Entonces, maneras de poder mirarlo y maneras de tener toda serie de instrumentos para hacer pues este tipo de fotografías, en fin, mezclando diversas longitudes de onda del espectro electromagnético para obtener esta maravilla, por ejemplo, de foto del sol. Y vemos que hay de vez en cuando unas protuberancias que las seguimos estudiando y seguimos haciendo este tipo de fotografías, todavía una más reciente, de una protuberancia que acaba de ser hace unos días, digamos, dada a conocer por la NASA. Bueno, esto que ven ustedes aquí es una especie, digamos, de, no sé cómo decirlo, como de erupto del Sol, pero absolutamente tremebundo. Ahí caben no sé cuantísimos planetas Tierra dentro de esa protuberancia que se lanza al aire. Y todo esto, pues llega hasta aquí. Hace unas semanas yo estuve en el norte de Noruega y entonces una de las cosas que quería hacer, porque siempre había tenido ganas de hacerla, es que nunca había visto una aurora boreal y entonces quería ver la aurora boreal, porque sabía lo que era la aurora boreal, o sea, el Sol constantemente está emitiendo partículas cargadas eléctricamente, o sea, está emitiendo iones y tal, y electrones y protones, se emite de todo, o sea, es una especie de chorro, de surtidor, y esto llega a la Tierra. Y entonces lo que pasa es que la Tierra tiene una especie de caparazón magnético que, digamos, que lo expulsa y no llega hacia adentro. Pero a veces, cuando es suficientemente fuerte, la radiación esta solar, pues no la radiación, el flujo este de partículas, la expresión que emplean los técnicos, el viento solar. A esto le llaman el viento solar. No es que sea viento, pero en fin, es muchas partículas que las va expulsando el Sol. Entonces esto entra en la ionosfera y todo este tipo de partículas energéticas y cargadas eléctricamente chocan contra los átomos que hay en la ionosfera. Y entonces al chocar pues producen una serie de explosiones, se sueltan, que entre otras cosas hacen que se suelten una serie enorme de fotones en ciertas longitudes de onda correspondientes a ciertos colores. Y el caso es que si uno está debajo, en el mar o está en el suelo, pero ve y tiene la suerte de que está viendo aurora boreal, entonces uno ve un cielo negro y de pronto vienen como una especie de lenguas azules que dan la vuelta a todo el cielo y desaparecen, y luego unas rojas y verdes y se vuelven un punto y vuelven a ocupar todo el cielo. Es una cosa muy espectacular, realmente. Lo que pasa es que si alguno hace un viaje para verlo, hay una probabilidad de más de la mitad de que se quede sin ver nada, porque esto no basta con que uno quiera que se produzca para que se produzca. O sea, esto no depende de nuestra voluntad, sino de la voluntad del Dios Sol, cuyos designios son impenetrables. Entonces, bien, esto es
como digo, hemos visto representaciones religiosas del Sol. Bueno, estas, entre otras muchísimas que podíamos poner, son representaciones científicas del Sol. Y lo mismo podríamos haber puesto, en fin. Bueno, ahora digamos algo de un tipo de religión especial, que es la religión judeo-cristiano-musulmana, o si quieren ustedes, la religión monoteísta. Esta religión es muy rara por muchas razones. Una, porque es una religión que nos dice que tenemos que creer lo que no vemos, incluso, como decía Tertuliano, credo quia absurdum. Creo, le decían, ¿eso que es absurdo? Y decía, sí, por eso lo creo, porque es absurdo. O sea, lo creo porque es absurdo, credo quia absurdum. Y entonces, claro, nos dicen que creamos en cosas que ni se ven ni se detectan de ninguna manera, porque naturalmente en la ciencia también hay cosas que no se ven. Y por ejemplo, ahora pensamos que de la materia incluso que hay, pues pensamos que mucha más que la materia que vemos es la materia que no vemos, que se llama la materia oscura. Pero la materia oscura, aunque no la vemos, la detectamos gravitacionalmente. Es decir, que todas las cosas, e incluso las que no se ven, pero que son cosas que existen, ejercen una atracción gravitatoria. Entonces, claro, si yo tengo, por ejemplo, aquí este estuche, claro, bueno, esto que digo ahora es una tontería, pero bueno, si pudiera poner al lado un gran cubo de materia oscura, pues esto se correría hacia allí, porque lo atraería. Es decir, la materia oscura no se ve, ni se detecta, no emite radiación electromagnética de ningún tipo, no emite luz, ni rayos X, ni ondas de radio, ni nada, pero es atraída y atrae. Entonces, viendo los movimientos de las galaxias y los movimientos, en fin, podemos decir, esto que vemos se mueve como si aquí hubiera una especie de gran brazo que tuviera una masa de tanto. Pero no vemos nada, parece que está vacío. Entonces postulamos que hay un brazo que no se ve, pero que sin embargo atrae, que está constituido por esta materia oscura. Bueno, pero en cualquier caso, el Dios judío pues es un Dios que no se ve. Es un Dios que no es patente, sino que está oculto, en el que hay que tener fe. Pero aparte de eso, hay una emoción, que saben ustedes, en fin, así como el amor es una cosa muy bonita, los celos pues son una emoción muy fea. Y entonces los otros dioses que había visto en todas las religiones hasta entonces, pues eran dioses que tenían sus aventuras de todo tipo, incluso se mataban unos a otros, no es que fueran angelitos, pero lo que no eran celosos, no tenían celos. O sea, Cronos se comió a sus padres no por celos, y dice, iban haciendo... Pero entonces llegan los judíos, y dice, y la primera declaración de Yahvé dice, ten en cuenta que yo soy un Dios muy celoso. Y dice, el primer mandamiento es, me adorarás a mí y no adorarás a ningún otro Dios, porque yo soy un Dios celoso. Entonces, este asunto de los celos de Yahvé, que es el fundamento del presunto monoteísmo. Entonces, bueno, aunque más bien que un monoteísmo, era inicialmente una monolatría étnica. O sea, era un dios, como los mesopotámicos, un dios de un pueblo, de una etnia, que era el dios del pueblo judío, que le decía a los judíos, yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Y para que esto quede conste, vamos a hacer un contrato. Y entonces yo te voy a poner mis condiciones y me voy a comprometer contigo a darte ciertas cosas. Entonces, bueno, un Dios curioso porque le pide básicamente al judío dos cosas. Una, bueno, que todavía se entiende, que es que le obedezca ciegamente. Es decir, a partir de ese momento deja de haber el bien y el mal. Las cosas no son buenas ni malas, ni por las consecuencias que tienen, ni por nada.
Bueno es lo que Dios quiere y malo es lo que Dios no quiere. Punto. Por lo tanto, no discutas si lo que yo te mando es bueno, porque por definición lo bueno es lo que yo mando. Por lo tanto, tú obedece. La primera condición. Si obedeces, te premiaré, pero si no obedeces, caña durante toda la eternidad. Y entonces, estaba esperando que de un momento a otro enviase un Mesías que básicamente era un liberador militar de Israel del dominio romano. Y bueno, pues esto era una situación, digamos, que no se producía, no venía el Mesías, pero este Mesías, ¿qué diablos pasa? ¿Que Dios no envía al Mesías? Y entonces pues había muchos movimientos en que en los pueblos y tal aparecía un tío que decía, pues yo soy el Mesías, o yo lo anuncio, yo tal y tal. Bueno, y entre estos pues uno fue que los crucificaban, o sea, no solo crucificaron a Jesús y a los jesusitas, crucificaron a muchos otros, por la sencilla razón que los romanos, que les importaba un bledo la religión, y pasaban completamente de dioses y religiones, les daba igual lo que pensaran los judíos, lo que se tomaban muy, muy en serio era el orden público y la obediencia a Roma y el pago de los impuestos y el servicio militar y la guerra. Estas eran las cosas que interesaban a los romanos. Y entonces, mientras la gente no se rebelase militarmente contra el Estado romano, bueno, que hicieran lo que quisieran. Y en cualquier caso, no les aplicaría nunca el castigo máximo que era la crucifixión. La crucifixión en derecho romano solo se puede aplicar al delito de rebelión militar. O sea, se crucificaba a los que se levantaban en armas contra Roma. Y entonces, bueno, porque fuera verdad o porque se lo creyeran sin que fuera verdad, el caso es que los romanos en un momento dado consideraron que este Jesús de Galilea junto con sus seguidores formaba una de las muchas sectas que se estaban sublevando en la zona esta de Palestina o Israel o como la llamemos. Bueno, lo que ocurrió es que entonces, bueno, estos desarrollaron los judíos este Dios nuevo, este Dios que era celoso, este Dios que no quería que los judíos, de los demás no decía nada al principio, no decía los otros me tienen que adorar a mí, no, decía vosotros los judíos, me tenéis que adorar a mí y solo a mí. Y toda la problemática giraba en torno a esto. Cuando Moisés saca a los judíos de Egipto y tal, entonces Moisés, Dios entra en cólera, Yahvé, porque han hecho una estatua y la han adorado. O sea, entonces tiene un ataque de celos, digamos, y es el carácter, este es original, esto no se había dado. Lo que pasa es que hubo un señor que era un gran experto en marketing, que era San Pablo, Pablo de Hipona. Y San Pablo, entonces pensó que claro, que como la mayor parte de la gente, de los tíos, no tenían ganas de circuncidarse, pues que esto era un grave obstáculo a la expansión del judaísmo. Porque aunque les gustase la teoría o les gustasen las historias de los judíos, o sus ceremonias o lo que fuese, suponiendo que les gustase a algunos, cuando les decían, y ahora lo primero que tenéis que hacer para ingresar es venir aquí, que hay un tío con el cuchillo que os va a cortar el prepucio, pues echaban a correr en dirección contraria. Entonces San Pablo tuvo una idea genial desde el punto de vista del marketing, pero horrorosamente pecaminosa y horrible desde el punto de vista judío, que dijo, y si eximimos a los extraños, a los infieles de esta obligación, ¿y qué pasaría si les permitimos que se hagan judíos sin necesidad de circuncidarse? ¿No conduciría esto a un gran éxito proselitista? ¿No tendríamos muchísimos más conversos? Y entonces los judíos se le echaron encima, lo persiguieron, lo metieron en la cárcel, le dieron palos, le dijeron, pero desgraciado, si el contrato que hemos hecho con Dios, lo único que nos ha pedido es esto, y tú se lo quieres negar, tú eres el diablo. Bueno, total, que al final hubo un grupo de judíos que siguieron a Pablo, que fueron
los que luego se llamaron los cristianos, y estos pues efectivamente suprimieron la obligación esta de la circuncisión, con lo cual rápidamente tuvieron un gran éxito y empezaron, o sea, tuvieron desde el principio un sentido del marketing y del proselitismo y de lo que luego se llamó las misiones, que no tuvieron nunca los judíos. Los judíos pues hacían sus cosas y, en fin, que eran las que eran, pero no tenían ningún interés en convertir a los demás. No tenían ningún interés en hacer judíos de los no judíos. Mientras que los paulistas, los cristianos, estos desde el principio, los cristianos reformados y marketeados, digamos, desde el principio sí que tenían un gran interés en crecer mucho, en tener un gran proselitismo, grandes misioneros y en multiplicar muchísimo el número de sus seguidores. Bueno, pero lo que ocurrió con esto es que la inmensa mayoría de los que se afiliaron a la secta judaica cristiana, que ya dejó como ellos querían seguir siendo judíos, pero como la sinagoga los expulsó solemnemente, entonces ya dejaron de ser judíos, ya eran sencillamente cristianos. Y estos, entonces resulta que la inmensa mayoría no eran judíos de origen, sino que eran de origen gente helenizada. Y esta gente helenizada, pues muchos de ellos habían oído hablar pues de Homero y de Platón y de Aristóteles y tenían la cabeza llena de todo este palabreo y de todas estas ideologías helenísticas. Y entonces eso hizo que la filosofía griega, sobre todo la filosofía griega más fantasiosa, la de Platón, la de Plotino, todo este tipo de cosas, pues se metiese en esta especie de secta judía cristiana, que como digo, dejó de ser judía para ser solo cristiana, y entonces organizase un verdadero cataclismo y un verdadero follón y caos intelectual. Es decir, el Dios personal, personalísimo, que habla, que se enfada, el Dios que da órdenes, el Dios que quiere los prepucios, este Dios celoso que se enfada, este Dios que es el Dios judío, de pronto lo mezclan con estas ideas que no tienen absolutamente nada que ver de los griegos clásicos, de la causa primera, de las cadenas de las causas, del motor inmóvil que mueve a las esferas celestes sin tocarlas, de la idea suprema que es como la iluminación del mundo de las ideas. Todo esto no tenía nada que ver con los judíos, ni tenía nada que ver con... O sea, son cosas que son filosofía griega. Todo esto se metió sin aparcar a lo judío anterior en la religión esta, que desde el principio fue una religión intelectualmente sumamente contradictoria y sumamente confusa. Y en especial esto se manifestó, bueno, temas de estos en realidad absurdos, como el pecado original, la redención, tal, que no hay en las otras religiones. Y lo más absurdo de todo fue lo que más inflamó a los espíritus, que fue el tema de la Santísima Trinidad. O sea, cuando ya el emperador Constantino se convierte, en fin, le dijeron, si pones la cruz en tus banderas en una batalla importante que iba a dar, vencerás. Puso la cruz y venció. Entonces dijo, joder, esta religión, voy a vencer, voy a ganar todas las batallas, venga, me hago miembro. Y entonces dijo, pues no solo me hago yo cristiano, sino que a partir de este momento nombro al cristianismo la religión, la ideología oficial y obligatoria del Imperio Romano. Y bueno, entonces lo que pasa es que el emperador lo que esperaba es que a cambio los cristianos constituyesen una iglesia unitaria, que cerrase filas, que estuviesen todos de acuerdo y que diese una especie de gran solidez al Imperio Romano. Pero lejos de eso, inmediatamente se enzarzaron en una especie de discusiones sumamente violentas, que conducían con frecuencia a matar al que decía otra cosa, con esto que se llamó el odium theologicum, el odio teológico, unas discusiones sobre la Santísima Trinidad. O sea, la Santísima Trinidad consiste bueno, a la pregunta, vamos a ver, ¿qué hay? Hay
¿hay un solo Dios o hay tres dioses? Pues la respuesta era las dos cosas. Hay a la vez un solo Dios y a la vez hay tres dioses. Bueno, esto no se entiende. Entonces, en fin, sin aburrirles aquí, pues la respuesta en definitiva que finalmente se dio por los teólogos y filósofos, por la Iglesia, los concilios, se celebraron los concilios, que es los que fijaron la doctrina católica para siempre, la misma que sigue vigente hoy. Y en estos concilios se dedicaba el 95% del tiempo a discutir la Santísima Trinidad. Todos los demás temas se trataban como cuestiones de trámite. Siempre el gran tema de discusión en el concilio era la Santísima Trinidad. Y entonces lo que finalmente se acordó es que hay dos palabras griegas que, bueno, lo siento, pero no hay otra manera de explicar lo que es. O sea, una es usía, que se puede traducir por entidad o por sustancia o, en fin, o por esencia. Y la otra palabra es el hypokeimenon, que es el sustrato. Bueno, entonces lo que se dijo es que el Padre, bueno, esto al latín luego el sustrato se tradujo por persona. Entonces lo que se dijo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas, es decir, tres sustratos distintos, tres sustancias distintas, pero un solo Dios verdadero en usía, en esencia. Luego tuvieron otro lío parecido con Cristo, con Jesucristo. Es decir, Jesucristo decían por un lado que es Dios y por otro lado decían que es hombre. ¿Por qué quedamos? Porque un Dios y un hombre son cosas muy distintas. ¿Es Dios o es hombre? Y entonces aquí dijeron lo contrario, que Jesucristo y Dios, o sea, Jesucristo, Cristo hombre y Cristo Dios, son el mismo como persona, pero las usíai, las esencias, son distintas. O sea, en el tema de la Santísima Trinidad, los tres son personas distintas. En el tema de Cristo Dios y Cristo hombre, los dos son la misma persona. Pero en el tema de la Santísima Trinidad, las tres personas distintas son la misma esencia. En el tema de Cristo hombre y Cristo Dios, estas dos personas distintas, estas dos esencias distintas son la misma persona. Bueno, todo esto es lo que ha llevado a la expresión esta de discusiones bizantinas, porque en el Imperio Bizantino esto se discutía constantemente. Bien. Aquí ven ustedes a Dios Padre, pintado por Miguel Ángel, en fin, como en la Capilla Sistina, claro. Y aquí ven ustedes también a Dios Padre creando al hombre, a Adán. Esto, la Santísima Trinidad, por decisión del Concilio de Trento, tiene que ser representada mediante una especie de personaje, una especie de abuelo de barba blanca, que es Dios Padre, uno más joven, pero que está como herido y tal, que es Dios Hijo, y luego por una paloma, que es el Espíritu Santo. Y hay que hacerlo así, porque está ordenado por el Concilio de Trento. Pero antes no era así. Antes a la Santísima Trinidad se la representaba mediante tres dioses iguales, tres figuras iguales. Y en Europa esto desapareció, dejó de pintarse así desde el Concilio de Trento, pero no solo dejó de pintarse así, todos los cuadros donde estaba pintado de otra manera fueron quemados y desaparecieron. Lo que pasa es que hubo un par de sitios en América, sobre todo en Perú, en Cuzco, que había una escuela importante de pintura, que era la Escuela Cuzqueña, de discípulos inicialmente de Zurbarán. Allí lo que ocurrió es que no se enteraron de lo que había dicho el Concilio de Trento y durante un tiempo siguieron haciendo unas pinturas de estas donde la Santísima Trinidad está representada por tres figuras iguales. Yo descubrí la primera de estas pinturas en el Museo de Arte de Lima, una vez que estaba allí, y me quedé muy intrigado y me quedé con muchas ganas de buscar yo una pintura de estas, de conseguírmela si podía.
Y bueno, entonces encontré un par, pero eran carísimas, muy caras y tal. Entonces, otra vez que estuve, que ya había mucha crisis y no sé qué, y que ya todo era más barato, esto pues me la compré. Y ahora la tengo en donde trabajo, que esto es la parte de arriba del cuadro, que es de la escuela cuzqueña y que lo tengo yo en mi cuarto de trabajo. Y como ven ustedes, bueno, es la Virgen tal, pero miren a la Santísima Trinidad, son 3 dioses iguales, son 3 personajes, o sea, no hay un viejo y un joven y una paloma, sino que son los 3 iguales. Bueno, ustedes pensarán, pero ¿todo esto qué tiene que ver con la religión? Y la respuesta es no tiene nada que ver. Esto con lo que tiene que ver es con la filosofía helenística, evidentemente. O sea que no eran grandes filósofos estos señores, no sabían muy poco de filosofía y la poca que sabían no la habían entendido, la repetían un poco, pero este tipo de palabras, que si la esencia, que si el sustrato, que si la sustancia, se les habían enfollonado en la cabeza y entonces lo aplicaron de una manera que hay que reconocer que muy original a las enseñanzas judías anteriores y hicieron este tipo de teorías como la de la Santísima Trinidad y la cristología y tal, que, bueno, pues que son mezclas, en fin, engendros intelectuales extrañísimos que nunca... de hecho, nunca nadie ha entendido, porque los propios teólogos católicos que desarrollaron esto y cristianos iniciales siempre dijeron que la Santísima Trinidad era el primero de los misterios de la teología. O sea, ellos nunca pretendieron que esto se entendiese, siempre decían que no se entendía, que era un misterio. Bien, bueno, con esto que he dicho hasta ahora, en cierto modo, pues he hablado ya mucho y voy a decir ahora, para acá un poco menos, porque no hay tiempo, un poco de la ciencia. La ciencia, como decíamos, es un sistema de representación y entonces en la ciencia hay creencias. La palabra creencia no en el sentido religioso, sino en el sentido normal que usamos normalmente cuando decimos creo que va a llover o creo que, en fin, tiene 2 acepciones. Una que es la voluntaria, es decir, la creencia, elegimos lo que aceptar, la aceptación. O sea, por ejemplo, cuando si alguien nos propone una determinada hipótesis y la aceptamos, la creemos. Pero no es que nos encontremos creyéndola. Pero hay otro tipo de creencia que es aquella en la cual nosotros no aceptamos nada. La voluntad no interviene para nada, sino que simplemente nos encontramos creyendo algo. Por ejemplo, pues qué sé yo ahora pues creo que tengo un micrófono delante y no he hecho ningún razonamiento. Pues me encuentro creyéndolo. O sea, es con lo mismo que uno puede encontrarse pues teniendo calor o teniendo ganas de hacer pis o cualquier cosa. Uno se encuentra creyendo una cierta cosa. Eso no es el resultado de una serie de decisiones. Entonces, la creencia como estado en el que nos encontramos involuntariamente es el tipo de creencia humiana. Esta, naturalmente, pues no requiere metodología ni racionalidad. Pero la creencia en la que elegimos lo que aceptar, el creer cartesiano, esta sí que exige metodología y racionalidad. Y entonces la racionalidad teórica es la que nos conduce a ser racionales en nuestras creencias, en el sentido de creencias aceptadas. Y sus condiciones, resumiendo mucho, son en primer lugar la coherencia, es decir, que el conjunto de nuestras creencias pues tiene que ser consistente, cada creencia tiene que ser compatible con todas las demás, la clausura, es decir, que el conjunto de las proposiciones aceptadas ha de estar clausurado, lo cual significa que si uno cree una cosa y esta cosa implica otra, uno tiene que creer también la otra. Y finalmente la probabilidad, bueno, simplemente significa que si uno asigna probabilidades subjetivas a las proposiciones que acepta, ha de hacerlo según el cálculo de las probabilidades. Por ejemplo, si a una proposición P uno le asigna la probabilidad 1/3, pues a la no P le tiene que asignar
1 menos 1/3, es decir, 2/3. Entonces, la racionalidad teórica, que es de la que estamos hablando ahora, la racionalidad de las creencias, porque hay también la racionalidad práctica, que es la racionalidad de las decisiones, que es la que estudia la teoría de la decisión. Pues la racionalidad teórica tiene estos constreñimientos formales de los que hemos hablado, que el más importante de los cuales, en definitiva, es la consistencia, pero hay que tener cuidado, porque uno puede ser racional en sus creencias, en el sentido que sus creencias sean consistentes, y sin embargo pueden ser unas creencias completamente demenciales. O sea, por ejemplo, si yo creo que yo soy Napoleón y creo que Napoleón nació en Córcega, pues tengo que creer, por la clausura de la racionalidad, que yo nací en Córcega. Y si creo que, pues qué sé yo, que Córcega actualmente es parte de Francia, pues yo tengo que creer que yo nací en parte de Francia. Bueno, la verdad es que ni yo soy Napoleón, ni yo nací en Córcega, ni en Francia, ni nada de esto. Es decir, que el hecho de que mis creencias sean consistentes no garantiza para nada que sean verdad, ni siquiera que sean fiables. O sea, se necesita algo más que la mera consistencia para lograr nuestra meta cognitiva de una representación certera, verdadera del mundo. El globo consistente de nuestras creencias ha de atarse a la realidad mediante las conexiones materiales de la observación, la experimentación y la aplicación o manipulación. Bueno, no hay tiempo para hablar de estas cosas, pero este tipo de cosas que estoy diciendo son esenciales para la ciencia, pero no para la religión, evidentemente. Entonces, en la ciencia es muy importante, como he dicho, la idea reguladora de la consistencia. Ser inconsistente es lo peor que le puede pasar a una teoría, muchísimo peor que ser falsa. O sea, si tú le dices a una teoría, "so falsa", pues la estás insultando. Pero como le digas inconsistente, eso ya te mata. Por ello, los científicos que saben que muchas de las teorías que sostienen son falsas inevitablemente, porque en la historia de la ciencia, pues muchas de las cosas que creemos pensando que son verdaderas acaban siendo falsas, eso no es grave, es parte del proceso científico. O sea, como diría Popper, no importa cometer errores siempre que aprendamos de nuestros errores y vayamos mejorando. Los científicos tienden a abandonar una teoría en cuanto descubren contradicciones en ella. Y claro, en la mayor parte de las teorías científicas, que son teorías empíricas, tenemos estas poderosas ataduras a la realidad, que son las observaciones, los experimentos, las manipulaciones de la realidad. Pero hay una empresa semicientífica, que es las matemáticas, en las cuales no existe nada de eso. Ni observaciones, ni experimentos, ni manipulaciones. En las matemáticas lo único que existe son dos cosas. Por un lado, la libertad absoluta. Cantor definía la matemática, es la definición que daba. Decía, al principio, la definición, la matemática es el reino de la libertad. Y a continuación, en matemáticas todo está permitido excepto una sola cosa, la contradicción. Mientras uno no se contradiga, uno puede hacer lo que quiera. Vicente puede definir, si quiere ahora, unos campos vicentinos que tengan 8.724 dimensiones y no sé qué propiedades. Puede decir lo que quiera. Y es... ¿Qué es eso? Los dioses, los dioses. ¿Alguna inconveniencia? Es que yo no he tocado nada. Bueno, lo aparto. Bueno, sí, yo creo que he sido un poco irreverente y los dioses que son celosos y vengativos, pues se han vengado. Bueno, como decía, la noción de consistencia es una idea reguladora en el progreso de la ciencia. Bueno, en la matemática la consistencia es fundamental. O sea, matemática, todo el mundo hace lo que quiere,
Y mientras no se contradiga, pues todo va a misa. En cuanto se obtiene en una teoría una contradicción, esa teoría no es ya que se discuta, esa teoría se tira a la papelera inmediatamente y nunca jamás se vuelve a hablar de ella. Pero si no hay contradicción, a diferencia de lo que pasa en la física o en la biología o lo que sea, una demostración matemática es una demostración para toda la eternidad. Nunca se ha dado un solo caso de que una demostración matemática correcta haya sido cambiada o refutada. O sea, como esto de James Bond, de Diamonds are forever, Mathematical demonstrations are forever. Eso no ocurre en la ciencia empírica, naturalmente. En la ciencia empírica no hay nada que sea para siempre. Todas las joyas son de bisutería y los diamonds estos pues son de plástico. Sin embargo, en la ciencia empírica, si descubrimos que una teoría o que una situación es contradictoria, hay que cambiarla. Y esto es importantísimo para el progreso de la ciencia. Por ejemplo, Newton produjo una explicación prácticamente perfecta de todos los fenómenos estos que observamos, de movimientos y tal. Y, bueno, pues era la única que había, era consistente consigo mismo, todo perfecto. Nadie pensó en cambiar eso. Pero entonces, lo que no explicaba para nada la mecánica de Newton era los fenómenos electromagnéticos. Y Maxwell hizo una teoría también fantástica y tal para explicar los fenómenos electromagnéticos. El problema era que la teoría de Maxwell no era compatible con la teoría de Newton. Entonces, las dos grandes teorías, la de Newton y la de Maxwell, la de los fenómenos mecánicos y la de los fenómenos electromagnéticos, eran incompatibles. Y entonces en las representaciones, pues, en fin, los datos que se ponían en función de un marco de referencia y tal, se transformaban bajo ciertas circunstancias, pero en el caso de Newton, según las transformaciones de Galileo, y en el caso de Lorentz, de Maxwell, según las transformaciones de Lorentz. Bueno, y había muchas diferencias. Eran incompatibles, o sea, las dos cosas no podían funcionar a la vez. Y esto es lo que condujo a Einstein a formular la teoría especial de la relatividad. Lo que pretendía la teoría especial de la relatividad inicialmente, porque a veces los periodistas hablan de la ciencia como si los grandes científicos lo que pretendiesen, qué sé yo, pues es hacer coches más rápidos o fármacos más eficaces o ascensores más silenciosos. Bueno, todo eso está muy bien y también, pero no es eso lo fundamental. Lo fundamental son cosas como estas, evitar las contradicciones. Y entonces, cuando se vio esto, pues hubo una gran crisis y Einstein propuso una teoría nueva, que es la teoría especial de la relatividad, que es totalmente compatible con el electromagnetismo de Maxwell, y tiene ciertos aspectos que son incompatibles con la mecánica de Newton. Por ejemplo, propiedades como la masa, que en Newton son constantes, pues en la relatividad especial no son constantes, sino que la masa de una partícula es una función del tiempo, y puede ir variable con el tiempo, lo cual es cierto, por otro lado, porque en los aceleradores de partículas todos los días muchísimos miles de millones de partículas son aceleradas y su masa es medida por procedimientos, en fin, de electroimanes y tal, y comprobamos que efectivamente estas masas, estas partículas que tienen muy poca masa, piensen ustedes en un electrón, por ejemplo, o en un protón, en el CERN ahora, en el gran acelerador de protones, pues los protones estos van dando vueltas y tienen una masa inicial, pero esta masa, conforme van más deprisa, va aumentando. Y cuando se acercan a la velocidad de la luz, pues tiende al infinito, o sea, es una masa tremenda. O sea que esta predicción de la teoría especial de la relatividad es una predicción correcta. Y esta afirmación es totalmente segura, en el sentido de que hay miles de millones de experimentos que se hacen cada día y todos la confirman. Bien, pero luego surgió también otra teoría muy importante en la física, en fin, actual, porque a lo que se aplica en definitiva
Luego tuvo como era incompatible, de todos modos, la relatividad especial con la mecánica newtoniana, como hemos dicho, esto tampoco se podía quedar así. Esto era intolerable y había que hacer una nueva teoría, que fue la teoría general de la relatividad, que evitase esa contradicción. Y la teoría general de la relatividad es una teoría de la gravitación que incorpora totalmente la teoría especial de la relatividad y que sustituye a la concepción gravitatoria de Newton mediante una nueva concepción, en fin, geométrica y tal, según la cual la gravitación es la curvatura del espacio-tiempo y que, digamos, hace todo lo que hace la mecánica de Newton más muchas otras cosas. Y fundamentalmente en lo que más se aplica es en el dominio de la cosmología, porque en lo grande la gravitación es una fuerza muy pequeña entre las cosas, entre partículas elementales, por ejemplo, la gravitación existe, pero es tan minúscula que es indetectable y es totalmente despreciable. O sea, por ejemplo, si tenemos un electrón y un protón en un átomo de hidrógeno, la fuerza gravitatoria que ejerce el protón, que tiene masa, sobre el electrón, que tiene masa, es 10 a la 40 veces menor que la fuerza electrostática, la fuerza electromagnética que ejerce la atracción. O sea, como el protón tiene una carga eléctrica distinta que el electrón, el protón atrae al electrón, pero también lo atrae gravitatoriamente. Lo que pasa es que la atracción gravitatoria es 10 a la 40 veces menor, o sea, prácticamente no existe. Por eso, el resultado es que en la física de partículas la gravitación se desprecia al 100%. No existe la gravitación. Y en el modelo estándar de la física de partículas se reflejan todas las fuerzas y no aparece la gravitación. Bien. Entonces, pero ha surgido otra teoría que no es para hablar del supramundo, de las galaxias, sino que es para hablar del inframundo, de las partículas y de los átomos, que es la mecánica cuántica. Entonces, la mecánica cuántica todo funcionaba muy bien, perfecto, pero tenía el problema de que no era, en fin, de que sus principios pues no eran invariantes respecto a transformaciones de Lorentz, es decir, no se ajustaba a la teoría especial de la relatividad. Entonces, durante muchos años, varios años, hemos tenido una mecánica cuántica no relativista, lo cual a mucha gente le importará un bledo, pero a los físicos les producía una gran desazón. Eso no puede ser. Y entonces, pues, todos los estaban dándole vueltas cómo esto se podía solucionar, y esto se solucionó. Y el primero que fue Dirac, y luego otros muchos que vinieron detrás, y esto ha conducido a la mecánica cuántica relativista, que es lo que se llama la teoría cuántica de campos. Y entonces, como el mismo Weinberg, que es uno de sus principales desarrolladores, pues ha subrayado, y otros muchos, la teoría cuántica de campos puede definirse como la única manera de unir la mecánica cuántica con la relatividad especial sin que se produzcan contradicciones. Bien, bueno, todas estas cosas de las que estamos hablando no voy a hablar más, pero los de entre ustedes que sepan, en fin, tengan alguna noción de ciencia, saben que estas son cosas importantísimas. Estos son los núcleos duros de la ciencia. Y, por lo tanto, la importancia de la consistencia como idea reguladora pues es inmensa. El descubrimiento de la contradicción siempre produce una crisis profunda y nos induce a esforzarnos por encontrar o inventar una nueva y más satisfactoria, es decir, una nueva teoría consistente. Bueno, Aristóteles, que no distinguía entre filosofía y ciencia, para él eran ambas lo mismo, entre lo que sí distinguía es entre lo que él llamaba episteme, la ciencia demostrativa, y lo que él llamaba la mera opinión. Naturalmente, yo no los he visto, pero me parece que en España hay muchos programas de televisión de estos muy chungos que ve la gente muy analfabeta y tal, y que entonces ahí se dicen muchas meras opiniones que al parecer con frecuencia son incluso menos que opiniones, pero muy poca episteme, muy poca ciencia demostrativa. El primer científico en sentido actual de la palabra fue Galileo. Porque la ciencia actual se caracteriza por dos cosas. Por un lado, por la precisión,
es decir, por el uso continuo de la matemática para definir los conceptos y formular las tesis. Y, por otro lado, con la contrastación empírica, es decir, que en la ciencia actual todo se matematiza y en la ciencia actual no se cree nada, ni existen las autoridades, ni existen los profetas, ni existe el libro maestro, sino en la ciencia actual, pues cada uno dice lo que quiere y en cuanto uno dice una cosa, todos sus colegas se ponen a atacarle furiosamente y todo se contrasta empíricamente. Y Galileo fue el primero que combinó estas dos cosas, el matematizar sus tesis. Por eso él decía estas cosas tan bonitas de que el universo es un libro que está escrito en signos matemáticos y tal, bueno, en metáforas, claro, esto es literatura, no ciencia, pero son bonitas. Pero él fue el primero que dio a sus hipótesis forma en matemática y el primero que hizo experimentos para contrastarlas, aunque se discute cuáles hizo y cuáles simplemente se los imaginó. Como lleva muerto mucho tiempo, es muy difícil saber las cosas a distancia. Entonces hay que distinguir también claramente la matemática pura, como he dicho antes, de la ciencia empírica. Pero en fin, aquí no voy a decir nada de la matemática pura, aunque la matemática pura es lo más bonito que hay, pero vamos a dejarla de lado. Entonces Albert Einstein decía, en la medida en que las proposiciones de la matemática se refieren a la realidad, no son ciertas. Y en la medida en que son ciertas, no se refieren a la realidad. Por eso en la matemática todas las pruebas son para siempre, nunca cambia nada. En la matemática todo es sub specie eternitatis y en las matemáticas hay todo lo que queramos que haya. La matemática es un mundo invariable, un mundo perfecto, es un mundo divino, si quieren ustedes, pero no es un mundo real, empírico, cambiante. Es un mundo ficticio. O sea, en este sentido la matemática es algo que está a medio camino entre la ciencia y el arte. Es una creación perfecta y divina, muchísimo más perfecta que ninguna ciencia empírica, pero no nos dice nada acerca de la realidad. O sea, es cierto que la geometría euclídea dice ciertas cosas acerca de los ángulos y acerca de los triángulos y acerca de las distancias, etc. Pero eso lo dice acerca del espacio euclídeo, que es una estructura matemática. Y hay otros espacios matemáticos, hay una infinidad de espacios matemáticos de cualquier número de dimensiones, con cualquier número de curvaturas, con cualquier tipo de topologías. Estas cosas matemáticas hay todo. Y estas cosas son ciertas dentro de las matemáticas. Pero si sacamos de ahí la estructura matemática, la sacamos de la matemática y la vamos a llamarla estructura matemática y pasamos a llamarla un modelo de la realidad. Y ahí ya se acabó la seguridad, se acabó la certeza, se acabó todo. Entonces, por ejemplo, una esfera euclídea es algo perfecto, nosotros conocemos perfectamente y tenemos miles de teoremas inmortales acerca de ella, la esfera euclídea. Pero si luego decimos, pues vamos a aplicar esta estructura tan bonita que es la esfera euclídea a la superficie terrestre, ahí empieza como el ruido este que hemos oído hace un momento, todo empieza a chirriar. Porque resulta que, no sé, que todos estos montes que hay aquí alrededor del COI, pues son parte de la corteza terrestre de la superficie y no son parte de la esfera euclídea. Incluso los coches que pasan, los pájaros que vuelan, las nubes, las gotas de agua. Y no solamente un coche es parte de la superficie, cuando el coche se mueve, pues la superficie de la Tierra va variando. Entonces la superficie de la Tierra es algo muchísimo más complicado. Entonces, a pesar de todo, es muy útil representar una esfera o mediante una estructura también sencilla, pero un poco más complicada, como un hiperboloide de revolución y tal. Pero esto nos sirve para muchas cosas, nos sirve para calcular distancias. Si queremos ir en avión, no sé, de Valencia a Tokio, pues ¿cuál es la distancia? El piloto necesita saberlo, entre otras cosas, para cargar gasolina en el avión. Y esto lo podemos calcular muy bien.
y podemos calcular muchas otras cosas. El piloto necesita saber con qué ángulo respecto, en fin, al Sol o a lo que sea, tiene que volar para llegar al aeropuerto de Beijing, partiendo precisamente de Valencia. Bueno, pues entonces, como digo, la matemática es segura y eterna y tal, pero no se aplica a la realidad. O sea, la matemática tiene un mundo propio que es del que nos habla. Por otro lado, la realidad es tan endemoniadamente complicada que normalmente no podemos entenderla. Y lo único que podemos hacer es aproximarnos a una comprensión. Y normalmente la mejor fuente de aproximación a la comprensión de parcelas de la realidad que tenemos es sacar del universo matemático, conjuntista, una estructura que se parezca en algunos aspectos y entonces decir, ya sabemos que esta realidad no es esta estructura matemática. De todos modos, apliquémosla y juguemos al juego de calcular y pensar como si fuera esa la realidad. Entonces obtenemos unos resultados que tienen unos errores. Si nosotros tenemos delante una tarea en la que el error máximo que nos podemos permitir es de 1/2 y obtenemos resultados con un error de un 0,1, pues ya nos va muy bien ese modelo. Sin embargo, si el error máximo que nos podemos permitir es un 0,5 y resulta que el modelo nos da resultados cuando hacemos los cálculos con un error de 4%, pues evidentemente, como se dice, ese modelo no funciona y lo tiramos o lo devolvemos al universo matemático. Bueno, actualmente no solamente la ciencia empírica, fiable, racional, se contrapone a la religión y a la metafísica y otras muchas cosas, sino que también, en cierto modo, se contrapone a la especulación. Porque la ciencia, también la ciencia que hacen los científicos, la ciencia en sentido sociológico, la ciencia que hacen los físicos a las facultades de física, pues no todo es oro lo que reluce, sino que producen mucha especulación. Y muchas de las especulaciones son completamente, digamos, demenciales, aunque muy sofisticadas matemáticamente. Lo último en lo que tienen las últimas cosas que tienen una gran fiabilidad son, en lo grande, la teoría general de la relatividad y el modelo cosmológico estándar del Big Bang, que es un modelo del universo observable, o sea que las especulaciones sobre lo que haya más allá del modelo observable, pues esto, metafísica. Y en lo pequeño tenemos la teoría cuántica de campos, de la que acabamos de hablar, y tenemos el modelo estándar de la física de partículas, que se compone básicamente de la electrodinámica cuántica y de la cromodinámica cuántica. Entonces, en la ciencia, a diferencia de lo que pasa en el arte y en la moda y en la religión y en la literatura y en tantas otras cosas, en la ciencia la última palabra la tiene siempre la naturaleza. La ciencia es un juego en el que nos sentamos los científicos más la naturaleza. Y entonces, aunque los científicos se pongan de acuerdo todos entre ellos y alcancen un consenso, pues eso ocurre muchas veces, pero muchas de esas veces, después que los científicos han alcanzado un consenso y han votado, y todos por unanimidad han votado a favor, por ejemplo, de una hipótesis, de pronto la naturaleza da una patada por debajo de la mesa y la mesa y los científicos y todos salen volando. O sea, la última palabra la tiene la naturaleza. Como usted, la naturaleza está invitada al juego de la ciencia y con frecuencia desbarata nuestras expectativas y echa por tierra nuestros consensos. Por ejemplo, algunos casos cuando el universo dice que no, por ejemplo en cosmología, ahora pensamos, desde el año 1929 pensamos que el universo, lejos de ser un reloj como se pensaba antes, que en realidad lo que es una explosión. Ustedes conocen aquí los fuegos artificiales que tanto les gustan a algunos valencianos y tal. Y pues esto, el universo es como unos fuegos artificiales. O sea, el universo es una explosión y, en especial, todas las distancias están aumentando de los sistemas que no están gravitatoriamente, digamos, enlazados. Y, bueno, esto lo descubrió Hubble contra su voluntad.
y se quedó horrorizado y entonces no lo quiso publicar. Entonces cuando lo animaron y le obligaron a publicarlo, lo publicó. Pero entonces poniendo al final de su artículo, bueno, yo esto que digo aquí lo digo porque es los resultados que obtengo, que me hice el telescopio y las matemáticas y el espectroscopio, pero no me lo puedo creer, o sea que espero que en los próximos meses, pues o yo o alguien más se le ocurra cómo refutarlo. Pero nada, el resultado se quedó y hasta hoy. Esto es absolutamente indudable, que el universo está en expansión. Por otro lado, Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron el fondo, la radiación cósmica de fondo, tratando de detectar, lo mismo que el ruido que hemos oído antes, pues oían en sus aparatos de radio una serie de interferencias, tratando de detectar de dónde venían. Finalmente vieron que estas interferencias venían de todas partes, o sea, venían de todas partes, del norte, del sur, del este, del oeste, de arriba, de abajo. Y esto es a lo que llamamos ahora en definitiva la radiación cósmica de fondo, que es un residuo enfriado hasta 3 grados Kelvin de una gran explosión a gran temperatura que hubo, en fin, digamos unos 300.000 años después del Big Bang, cuando el universo se hizo transparente para fotones, o sea, el universo ya era lo suficientemente menos denso que había sido al principio como para que los fotones pudiesen circular. Esto produjo una gran explosión y esta radiación cósmica de fondo queda. Pero esto pues, se descubrió contra la voluntad de todo el mundo y por chiripa. Más recientemente, a principios del siglo XXI, Sol Perlmutter y Brian Smith, Sol Perlmutter en California y Brian Smith en Australia, inventaron y consiguieron mediciones muy precisas de las supernovas de tipo A1 en galaxias lejanas, y entonces pudieron por primera vez medir la distancia de estas galaxias, lo cual no concordaba con nuestras nociones anteriores y solo podía explicarse si la expansión del universo estaba acelerándose. Si ustedes ven todos los libros de texto de astronomía y de física y tal, de finales del siglo XX, en todos se dice que el universo está en expansión, porque eso nadie lo dudaba, pero que esa expansión está disminuyendo porque la atracción gravitatoria entre las masas la va frenando. Bueno, pues resulta que no, que al contrario, que esta expansión se está acelerando. Esto es, bueno, podría ser como lo de la Santísima Trinidad, que no se entendería. Pero entonces lo que se hizo, como en el caso de la materia oscura, lo que se hizo es introducir una cosa que no se sabe lo que es, pero que es la energía oscura. Pero esto de la energía oscura sería aquella fuerza de la que no sabemos prácticamente nada, pero aquella fuerza que empujaría a las galaxias a alejarse unas de otras más de lo que la atracción las atrae, con lo cual la aceleración del universo no solo no se frenaría, sino que estaría aumentando constantemente, con lo cual naturalmente llegará un momento en que la expansión será tan grande que todo estará tan lejos de tan todo que no se verá nada. Será imposible hacer astronomía, porque cuando, bueno, suponiendo que es una suposición absurda que todavía haya seres humanos o que exista el planeta Tierra, en fin, aunque los hubiera, si mirasen el cielo no verían absolutamente nada, porque el cielo estaría absolutamente vacío. Este es un telescopio, aquí tienen ustedes a Hubble, que es el que descubrió, bueno, muchísimas cosas. Por ejemplo, Hubble descubrió que nuestra galaxia no es la única que hay en el universo, sino que es una más entre los muchos miles de millones de galaxias, y también descubrió que el universo que vemos, está en expansión. Y estos son Wilson y tal, estos que descubrieron la radiación cósmica de fondo. Y este señor que está subido a una escalera es Perlmutter en la Universidad de California en Berkeley. Antes los fotógrafos hacían fotos más sencillas, digamos. Este ya pues tenía un fotógrafo profesional y un experto de marketing que le indicaba cómo tenía que sentarse para hacer la foto. Y bueno, pues entonces, para terminar, pensamos nosotros que en la ciencia hay siempre, la ciencia empírica, la ciencia en general, es una función del tiempo. La ciencia en un momento dado, pues tiene para las cosas importantes un modelo estándar que resume lo que se sabe fiablemente en ese momento sobre eso.
O sea, el modelo estándar está constituido, puesto aquí, por una serie de teorías bien establecidas y consistentes entre sí, que permiten explicar gran parte de los datos observados, así como predecir nuevos resultados empíricos antes no detectados. Ningún dato conocido contradice las consecuencias del modelo estándar, y el modelo estándar es lo que subyace tanto a la investigación científica como a la enseñanza universitaria, los libros de texto, a las aplicaciones tecnológicas, etc. Entonces, ¿qué es un modelo? Un modelo es una máquina para generar respuestas a las preguntas que nos hacemos acerca de algo. El modelo estándar determina las respuestas que da la ciencia a esas preguntas en un momento dado. Pero fuera del modelo estándar, los científicos creativos e imaginativos y audaces proponen nuevas teorías especulativas, hipótesis, bueno, repito, audaces, pero ayunas de contrastación y con frecuencia incompatibles entre sí. Sus promotores tratan de desarrollarlas y de obtener de ellas predicciones o aplicaciones novedosas. Si tienen éxito en el futuro, la teoría pasará a incorporarse al modelo estándar, que sufrirá los ajustes necesarios. Y el modelo estándar de la física de partículas, que responde a nivel actual a aquello que nos preguntamos que había, recuerden ustedes, los que sean filósofos o sepan algo de filosofía, que la primera pregunta de todas las que se han planteado los filósofos, la pregunta con la que nació la filosofía, mucho anterior a cualquier otra pregunta filosófica, fue la pregunta de qué están hechas todas las cosas. Los primeros filósofos de los que tenemos noticias, todos trataron de responder a esa pregunta, ¿de qué están hechas todas las cosas? Pues a nivel actual, la respuesta que podemos dar es que todas las cosas están hechas, bueno, en definitiva, el universo es heterogéneo, es decir, la realidad es heterogénea, la realidad no es igual en todas partes, y los diversos aspectos de la realidad los describen unas cosas que se llaman los campos. Los campos son, en fin, su representación matemática es una función que a cada punto del espacio-tiempo le asigna un número, si es un campo escalar, o un vector, si es vectorial, o un tensor, si es tensorial. Digamos, para no complicarnos la vida, un número. Le asigna un número. Entonces, un campo puede tener números distintos en puntos distintos. Esto significa que se dice que tiene intensidades distintas, e incluso cuando la intensidad crece, entonces dice que el campo se excita. Bueno, hay muchas maneras de excitarse, el campo pues es muy suyo y se excita de una manera peculiar. Y entonces, ¿qué son las excitaciones del campo? Pues son lo que nosotros llamamos las partículas. O sea, una partícula es una excitación del campo. Por ejemplo, ¿qué es un electrón? Nosotros pensamos que hay un campo, o sea, pensamos que los electrones están en todas partes, todo está lleno de electrones, en todas partes. Lo que pasa es que con intensidades distintas. Y hay sitios en que se excita el campo y entonces son los sitios donde están los electrones. Y entonces los electrones son excitaciones del campo este. Y si hablamos de un quark no sé qué, pues este quark tiene su campo y los quarks estos son las excitaciones de este campo. Bueno, entonces lo que hay en el mundo pues son básicamente campos. Estos campos son descritos por la teoría cuántica de campos y dan lugar a estas excitaciones suyas que son las partículas. Y estas partículas interaccionan entre sí en unos sistemas mediante una serie de fuerzas. Y estas fuerzas están a su vez también mediadas por otras partículas, que son los bosones. Y estas fuerzas pues, son, por ejemplo, la gravitación, la gravedad, por ejemplo la fuerza electromagnética, la fuerza nuclear, la interacción nuclear fuerte, la débil, que es la que explica la desintegración, en fin, de los elementos radiactivos, etc. Y también incorpora 61 partículas elementales, a los que corresponden otros tantos campos, claro, que son 48 fermiones, que son la materia normal, es decir, que son los quarks, que hay quarks de 6 sabores y de 3 colores, por lo tanto nos dan 18, y 6 leptones, que son los electrones y los muones y tal. Y también hay 13 bosones Gates, que son los que producen, si quieren ustedes, las fuerzas, los que median las fuerzas. Son partículas elementales con spin 1 que actúan de mediadores o transmisores de las fuerzas fundamentales. Hay el fotón,
que transmite la fuerza electromagnética, los bosones W y Z que transmiten la fuerza electrodébil, que es la unión del electromagnetismo y la fuerza nuclear débil, hay los 8 gluones que transmiten la fuerza nuclear fuerte, que estudia la cromodinámica cuántica, y finalmente hay el Higgs, detectado el 2012, el bosón Gates del campo de Higgs, que es el encargado de proporcionar su masa a las partículas masivas. Bueno, todas estas cosas de las que he hablado, que los que no las conocieran previamente pues seguirán sin conocerlas igualmente, pues da igual. Estas son las cosas que dice, por así decir, el pensamiento actual de las que están hechas todas las cosas. O sea, todas las cosas, desde los cúmulos de galaxias hasta las partículas más minúsculas de los átomos, y desde los cangrejos hasta las nubes y hasta los micrófonos y lo que ustedes quieran, todo está hecho de esto. Esto está todo comprobado empíricamente, como he dicho, la partícula esta, la excitación del campo de Higgs, la partícula de Higgs, el Higgs. Esto pues no nos fiábamos de ello, ni lo que yo no me lo creía, hasta el año 12, en que se detectó experimentalmente. Y naturalmente, si seguimos, por así decir, lo que va ocurriendo en los dominios del saber, pues nuestras creencias no pueden ser estáticas, tienen que ir variando constantemente conforme vamos obteniendo nuevos datos, y entonces los datos que nos condujeron a admitir esto, por ejemplo, pues se han obtenido mediante choques de protones acelerados acerca de la velocidad de la luz. En esto que ven ustedes hay un túnel de muchísimos kilómetros que da la vuelta cerca de Ginebra, en el CERN, y entonces mediante muchísimos miles de electroimanes, estos protones que tienen carga eléctrica positiva, pues hay como 2 chorros, uno va en una dirección, otro va en otra, y al final se les hace chocar y nosotros observamos los resultados del choque, y eso es lo que nos ha hecho, en algunos casos, modificar nuestras teorías. Bueno, entonces hay criterios filosóficos sobre lo que hay que aceptar, como el verificacionista, lo que se verifica, como el falsificacionista de Popper, que dice que lo importante no es lo que podamos verificar, sino que lo que decimos se pueda refutar o falsificar. Y en definitiva, pues son los sitios estos, bueno, esto porque son 2 observatorios en los que yo he estado recientemente y tal, cerrando. Este es el Cerro Paranal, en el norte de Chile, que son 4 grandes, enormes telescopios que trabajan en interferometría, como si fueran uno solo. Y esto es el que es ahora el mayor radiotelescopio del mundo, y que es el último grito, que está a 5.500 metros de altura por encima del desierto de Atacama. Bueno, esto solo para decir que todas estas teorías tan abstractas, sí, son muy abstractas, pero no son meras especulaciones, sino todas ellas tienen un sustrato empírico fuertísimo y están apoyadas por muchísimos datos. Por eso no forman parte de la nube de especulaciones que rodea la ciencia teórica, sino forman parte de su núcleo duro, de su modelo estándar. Bueno, les he hablado de la religión y les he hablado de la ciencia. Como ven ustedes, son 2 cosas bastante distintas, y son, en cierto modo, a nivel de la historia de la cultura, como 2 estadios, en definitiva, del esfuerzo humano por entender el mundo que le rodea, por reducir la ansiedad que nos produce la ignorancia, y bueno, en este esfuerzo constante, pues bueno, la religión ha sido un cierto progreso que nos ha permitido, digamos, calmarnos un poco y empezar a dar algún tipo de explicaciones, por falsas que fueran, y luego hemos ido mejorando esas explicaciones y hemos llegado a nuestro tiempo, en que naturalmente la religión no tiene ningún sentido, solo sirve para hacer terroristas y cosas por el estilo, sino que el conocimiento de la realidad que nos lo proporciona es la ciencia. Y bueno, esto es algo, en definitiva, que me parece que es muy bueno, pero de todos modos la religión no deja de ser interesante y ha contribuido mucho, por ejemplo, a la historia del arte. O sea, si uno va a ver un museo, o si uno va a ver una catedral, o va a ver un monasterio, si no sabe nada de religión no entiende nada. Entonces uno tiene que conocer un poco
Y aparte de esto, pues muchos libros religiosos, incluida la Biblia y incluidos los libros de las otras religiones. No todo, porque también hay mucho rollo, pero hay algunas partes que son muy bonitas de leer, o sea, son muy buena literatura. Y hay una música que ha tenido una inspiración religiosa, pues que es muy buena música también, evidentemente. En fin, la pasión de Händel pues es algo formidable. Pues muy bien, gracias por su atención.